Bien, entonces, la última parte del tema 6, ¿sí? Que es unión de ligando a macromoléculas o fijación de ligando a macromoléculas. ¿Sí? También fenómenos de superficie. Esto generalmente se da en un ligando que tiene un tamaño pequeño que se une a una macromolécula, ¿sí? Que generalmente es una proteína, se une a la superficie de este. Entonces se considera como un fenómeno de superficie esta unión o fijación de ligando a macromoléculas. ¿Sí? Como les dije, las macromoléculas, ¿sí? O biopolímeros, debido a su tamaño, pueden interaccionar de manera no covalente con otras moléculas mucho más pequeñas que ellas. Si la molécula que interactúa con esta macromolécula es pequeña, ¿sí? Se la va a denominar ligando. Y la interacción que se da entre las dos es interacción de ligando a macromolécula. Acá pueden ver, ¿sí? Cómo el ligando se puede unir sobre la superficie de esa proteína o de esa macromolécula para, ¿sí? Formar el complejo ligando macromolécula. ¿Sí? De esta manera es un fenómeno de superficie porque justamente se adhiere o se une este ligando a un sitio de unión específico de generalmente una proteína o una macromolécula en donde van a formar esta interacción ligando a macromolécula. En donde generalmente las proteínas o las macromoléculas tienen distintos tipos de sitios de unión. Así que es justamente lo que vamos a buscar determinar los números de sitios de unión de estas macromoléculas para saber cuántos ligandos se unen a cada macromolécula. ¿Sí? Muchas situaciones eh, se dan sobre todo en nuestro cuerpo, ¿sí? A partir de interacciones ligando macromoléculas, ya sea nuestro cuerpo, como por ejemplo en catálisis enzimática, o es decir, en interacciones entre eh, de reacciones en donde actúan enzimas, ¿sí? En nuestro cuerpo básicamente actúan millones de enzimas para que se produzca el metabolismo en nuestro cuerpo, ¿sí? También se da por neutralización de sustancias tóxicas, ¿sí? Por ejemplo, la unión de anticuerpos a un antígeno es un ejemplo también de unión de ligando a macromoléculas, ¿sí? Los anticuerpos son proteínas, ¿sí? Complejos proteicos grandes, en donde tienen sitios de unión de reconocimiento a antígenos, ¿sí? Que los antígenos suelen ser partes a veces de alguna célula, ¿sí? Que es extraña en nuestro cuerpo. Entonces pueden ser partes muy pequeñas de algunas células o algunos metales también, como por ejemplo sustancias tóxicas, sí que va a reconocer estos anticuerpos que son los complejos, ¿sí? De anticuerpos proteicos, ¿sí? Que se van a unir a estos antígenos que son pequeños. Entonces se va a dar una interacción antígeno-anticuerpo que sería una interacción ligando macromoléculas. También tenemos estimulación de una actividad celular, sí, sabemos que hay hormonas y neurotransmisores que se unen generalmente a su sitio de unión donde van a, o diana, sí, a donde van a generar un efecto. Por ejemplo, un ejemplo de interacción ligando macromoléculas, por ejemplo, es la unión de un neurotransmisor o una hormona a un receptor de membrana, ¿sí? O sea, el receptor de membrana, generalmente una proteína de membrana integrada a la membrana, en donde tiene su sitio de unión donde van a actuar estos neurotransmisores, que son justamente eh, compuestos químicos muy pequeños a comparación del tamaño de esos receptores. O sea que también es un ejemplo de unión de ligandos a macromoléculas. Y así tenemos varias tipos de situaciones o ejemplos de interacciones de ligando a macromoléculas. Estas interacciones entre ligandos y macromoléculas sí tienen ciertas características que son particulares a ellas.
Por ejemplo, ¿sí? Como les dije, ¿sí? Está este sustrato o ligando, en realidad el ligando se une a una macromolécula que tiene un sitio de unión específico para ese ligando. Entonces, esa unión que se da entre el ligando y la macromolécula es específica. Hay un sitio de unión complementario entre el ligando y la macromolécula para que se pueda producir esta unión. Otra situación que tiene, o otra característica, mejor dicho, es que esta unión o este tipo de unión es reversible, es decir, así como se puede unir, también se puede separar. Justamente las interacciones de ligando macromoléculas, como les comenté recién, entre hormonas y neurotransmisores, a sus respectivos receptores, sí, eh, los neurotransmisores se unen al sitio de unión, ¿sí? Generan su efecto y luego se separan, ¿sí? O sea que es un proceso reversible en ese caso. Así como se unen, también se pueden separar. Otra situación también es que estas enzimas, ¿sí? Que generalmente son enzimas o proteínas las que se unen los ligandos para generar un efecto, tienen una capacidad de saturabilidad, ¿sí? Se pueden saturar. Entonces, hay una cantidad máxima en la que se pueden unir, ¿sí? Los ligandos y generar el efecto sobre esa enzima, pero llega un momento en donde se satura y no hay más forma de que se unan, ¿sí? Estos ligandos a la macromolécula y no se forme más el complejo. Por otra parte, también, como son sitios complementarios, pueden haber situaciones de competencia entre varios ligandos. Si hay sitios que son complementarios o similares entre varias moléculas, entonces se puede haber una situación de competencia entre distintos ligandos, ¿sí? Entonces esas son las características específicas. Esto lo ven más bien, si en biológica, seguro no sé si llegaron a ver, pero van a ver enzimas, ¿sí? Los tipos de enzimas, sí, competitiva, no competitiva y demás, bueno, son características justamente de una unión o interacción entre ligando y macromoléculas. Estas características tengan clara que son propias de esta unión y nosotros lo que queremos determinar básicamente en la fijación de ligando a macromoléculas son los números de sitio de unión que tienen estas macromoléculas para que se puedan unir estos ligandos. Que pueden darse de distintas maneras, con un solo sitio de unión, es decir, esa macromolécula tiene un solo sitio de unión para que un ligando se una a ella, o pueden tener más de un sitio de unión, que es lo que ocurre generalmente. Entonces nosotros vamos a buscar dos métodos, o vamos a describir, mejor dicho, dos métodos, el método de Schartshard y el de doble recíproca, que nos permiten determinar los sitios de unión que tienen, ¿sí? Las macromoléculas con respecto a sus ligandos. Generalmente lo más fácil o lo mejor es trabajar con estas, ¿sí? Con las fórmulas serían de que nos dan más de un sitio de unión, porque con un solo sitio de unión, ese valor de n, que ya vamos a ver que lo vamos a definir como número de sitios de unión, nos va a dar uno nada más. Entonces, ahora les voy a dar la recomendación de qué fórmula deben recordar para cada método. Entonces, para llegar a la reducción de fijación de ligando a macromoléculas, vamos a partir de la siguiente situación, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos, ¿sí? Una proteína, ¿sí? O una macromolécula que la denotamos con la letra P, y el ligando que lo podemos, ¿sí? Denotar con la letra A. Bueno, estos dos están separados hasta que llega un momento en donde ese sustrato, ese ligando, ¿sí? Se une al sitio de unión de la proteína y forman el complejo, ¿sí? Ligando macromolécula. Esta interacción, ¿sí? Se da como un sitio específico, se da como una reacción química, en donde es un proceso dinámico en donde tenemos la constante de formación y la disociación. Es un proceso dinámico en donde se está formando, ¿sí? El complejo, como así también se está deshaciendo o disociando ese complejo. Entonces, nosotros vamos a partir de la constante de disociación de este complejo, que va a ser igual a ¿qué?
como toda constante de la relación de las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactivos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. En este caso tenemos una estequiometría, ¿sí? 1 a 1, por lo tanto van a estar todos elevados a la 1 nada más, y esta constante de disociación nos va a dar igual a la concentración de los productos, en este caso como es disociación, esto sería nuestro producto, sobre la concentración de los reactivos, que sería la unión de la proteína y el ligando. Entonces KD va a ser igual a P por A, que sería el ligando unido a la proteína o a la macromolécula, eh, perdón, P, que sería la concentración de la proteína o la macromolécula por la concentración, ¿sí?, del ligando, sobre P por A, que ahí sí sería la concentración, ¿sí?, de nuestra unión o de nuestro complejo proteína macromolécula, perdón, proteína ligando, ¿sí? Entonces, de acá lo que nosotros queremos determinar es justamente la concentración de nuestro complejo proteína ligando, ¿sí? Entonces, vamos a despejar de la constante disociación, esto que está dividiendo pasaría multiplicando al otro miembro, y KD que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces, la concentración, ¿sí?, de nuestro complejo proteína ligando va a ser igual a la concentración de la proteína por la concentración del ligando sobre KD, ¿sí? Entonces, esta es la primera expresión que nos va a servir. Y vamos a definir una constante, ¿sí?, que la denominamos R, en donde a R lo definimos como la concentración de A unido a P, o sea, esto que determinamos recién, P por A, ¿sí?, o nuestro complejo PA, sobre la concentración total de la proteína, ¿sí? O todas las formas de la proteína. ¿Cuáles van a ser todas las formas de la proteína? Una sería libre y la otra sería unida al ligando. Entonces, vamos a tener que R, ¿sí?, esta constante R, que es básicamente una proporción, ¿sí?, va a ser igual a P por A sobre todas las formas de P, que es P más P por A. ¿Sí? Entonces, a R lo definimos de esta manera, como P por A sobre P más P por A. Y de esta relación de R vamos a partir, ¿sí? Por un lado, nosotros sabemos que P por A, ¿sí?, es igual a P por A sobre KD, ¿sí? O sea, la concentración del complejo proteína ligando va a ser igual a la concentración de P por la concentración de A o del ligando sobre KD. Entonces, podemos reemplazar en la ecuación de R, P por A, ¿sí? Entonces, sabemos que R es igual a P por A sobre P más P por A. Entonces vamos a reemplazar, ¿sí?, en ambos miembros P por A, que sería igual a P por A sobre KD. Entonces reemplazamos, ¿sí?, SPA, que tenemos en numerador y denominador. Entonces reemplazamos P por A sobre KD, que sería igual a eso, dividido P más P por A sobre KD. ¿Sí? Entonces, ahí lo que podemos hacer es extremos con extremos, medios con medios, de tal manera que nos queda que R va a ser igual a P por A sobre KD dividido KD por P más P por A dividido KD. Entonces acá lo que hacemos es extremos con extremos, ¿sí?, medios con medios, y simplificamos todo lo que podemos, ¿sí? Entonces, fíjense que nos va a quedar P por A, ¿sí?, por KD, ¿sí?, P por A por KD dividido KD cuadrado por P más P por A. Podemos simplificar KD cuadrado con KD, entonces nos queda que P por A, que R es igual a P por A
sobre KD por P más P por A, ¿sí? Esto surgió de aplicar extremos con extremos, medios con medios y se simplifican, ¿sí? Podemos simplificar así también este con este, ¿sí? Y nos queda directamente de esa manera. Esa es otra forma que pueden hacer, más fácil. Bueno, entonces R es igual a esto, ¿sí? Podemos sacar factor común P, ¿sí? Porque tenemos en ambos miembros. Entonces, al sacar factor común P, nos va a quedar que R es igual a P por A sobre P por KD más A, ¿sí? Y ahí podemos simplificar P con P, por lo tanto, R va a ser igual a A, ¿sí? Que sería la concentración de nuestro ligando sobre KD más A. De tal manera que esta es la expresión que nos queda, ¿sí? De R, y es la que vamos a utilizar para llegar a las expresiones de Scharchat y de doble recíproco. Sabemos que entonces R es igual a A sobre KD más A, y tenemos dos caminos para hallar dos expresiones distintas. Una es por Scharchat, ¿sí? Y la otra doble recíproca. ¿Qué hacemos para Scharchat? Hacemos lo siguiente, esto que está dividiendo pasaría multiplicando al otro miembro, ¿sí? Entonces nos quedaría R por KD más A igual a A. Hacemos distributiva, ¿sí? Entonces nos queda R por KD más R por A igual a A. De acá podemos pasar R al otro miembro, ¿sí? R por A, esto, o sea, unir todo lo que es con A por un lado. Entonces nos va a quedar que R por KD es igual a A menos R por A. Acá podemos sacar factor común A, ¿sí? En el segundo miembro. Por lo tanto, nos va a quedar que R por KD es igual a A por 1 menos R, ¿sí? Podemos reordenar miembro acá para que nos quede todo de un lado, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? Esto que está multiplicando, ¿sí? Esto que está multiplicando pasaría dividiendo, y KD que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces nos quedaría R sobre A igual a 1 sobre KD menos R sobre KD. Esto nos queda la expresión de Scharchat cuando consideramos un sitio unión, ¿sí? En cambio, cuando consideramos más de un sitio unión, ¿sí? Lo único que se hace es ese 1 que tenemos ahí, reemplazamos por n, que va a representar el número de sitios unión, entonces la ecuación de Scharchat para ligandos con más de un sitio unión, ¿sí? Entonces vamos a usar esta fórmula, y lo ideal es que se recuerden esta fórmula, y generalmente la deducción no suelen pedir, ¿sí? Sí suelen tomar los problemas. Entonces, lo ideal es que recuerden esta fórmula, ya que para Scharchat, si grafican R sobre A, ¿sí? En función de R, ¿sí? Van a tener una gráfica donde grafican R sobre A, ¿sí? En función de R, y van a obtener ya sea una pendiente negativa acá, una función de pendiente negativa,
en donde la pendiente es igual a menos 1 sobre KD, ¿sí? Y la ordenada al origen, ¿sí? Que extrapolan hasta acá, la ordenada al origen, sería igual a N sobre KD, ¿sí? Entonces, una vez que hayan KD y la ordenada al origen por KD, les va a dar los números del sitio unión, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en el problema siguiente. Esa es una forma, ¿sí? Graficar R, que si nosotros vamos a R, ¿a qué era igual a R? A la definición de R, ¿sí? Para los problemas le va a servir esto. R es la concentración de la enzima unida a la proteína, ¿sí? O a lo que sea, a la macromolécula, dividido la concentración total generalmente de la enzima, ¿sí? Entonces, la concentración del ligando unido a la enzima dividido la concentración total de la enzima. Generalmente en los problemas les dan la concentración total de la enzima, ¿sí? Y nosotros tenemos que buscar la concentración de nuestro ligando unido, ¿sí? Que generalmente nos suele dar la concentración total y la concentración libre de nuestra ligando. Entonces, ahí van a tener que hacer la diferencia para sacar lo que se unió. Lo vamos a ver por medio del problema. Eso es para Scharchart, ¿sí? Grafican R sobre A en función de R, en donde a partir de la pendiente van a obtener KD, que la pendiente es igual a 1 sobre, menos 1 sobre KD, y a partir de la ordenada al origen van a obtener N, que serían los sitios, los números de sitio unión, donde la ordenada al origen es igual a N sobre KD. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Bien. Y por doble recíproca, lo único que se hace es lo mismo, ¿sí? Se hace solamente el inverso a ambos miembros, ¿sí? Entonces, 1 sobre R nos queda acá, ¿sí? 1 sobre R va a ser igual a 1 sobre todo esto. Entonces, lo único que se hace es justamente la doble recíproca a ambos miembros, o la recíproca a ambos miembros, que sería a esto, ¿sí? Hacemos el inverso de esto, sería 1 sobre R, y esto sería 1 sobre todo esto, que nos quedaría igual a lo siguiente. 1 sobre R es igual a KD más A sobre A, ¿sí? Lo único que se hace es invertir esto, cuando se hace 1 sobre eso. Y de esa manera, ¿sí? Ahí sí reordenamos miembros, nos va a quedar, ¿sí? R, 1 sobre R es igual a KD sobre A, más A sobre A, que es igual a 1, ¿sí? Simplificamos A con A, entonces nos queda 1 sobre R es igual a 1 más KD sobre A, ¿sí? Que es cuando utilizamos la doble recíproca para un sitio unión. Pero cuando usamos con más de un sitio unión, la ecuación queda como 1 sobre R igual a 1 sobre N más KD sobre NA, ¿sí? Entonces, en doble recíproca, esta es la fórmula que les conviene usar para doble recíproca y esta para Scharchart, la que le da el valor de N. Total, si el número de ligando es igual a 1, N le va a dar igual a 1 nada más. ¿Sí? No se tienen que estar acordando las dos fórmulas. Entonces, en doble recíproca, ¿qué van a graficar? 1 sobre R en función de 1 sobre A, que A sería la concentración de ligando libre. 1 sobre A.
tipo lineal, donde en doble recíproca de sobre N KD sobre N, ¿sí? Y la ordenada al origen, ¿sí? Que sería este valor de acá, sería igual a 1 sobre N. ¿Sí? Los dos métodos sirven para hallar número de sitio de unión de igual manera, ¿sí? Pueden usar tanto Scarchat como doble recíproca, a no ser que en el problema les digan que usen uno en especial. El que más adapta, el que tiene menos error, es el de Scarchat, ¿sí? Más que el de doble recíproca. Es el más recomendable utilizar. Pero los dos se adaptan bien y dan similares los números de sitio de unión. ¿Se entendió más o menos esta deducción, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces podemos pasar al problema 6, ¿sí? Que es el siguiente. Bien, vamos al último problema del seminario para entregar, que dice lo siguiente. El bromuro de tidio se une al ADN mediante un proceso llamado intercalación, en el cual el catión aromático de tidio se ubica entre dos pares de base adyacente en el ADN. Se utiliza un experimento de diálisis en equilibrio para estudiar la unidad de bromuro de tidio a un segmento corto de ADN. Se dializó una solución acuosa de la muestra de ADN de 1 micromolar, acá nos está dando la concentración, ¿sí? Total de la enzima, ¿sí? O del ADN en este caso, ¿sí? Contra un exceso de bromuro de tidio. ¿Qué se hizo entonces? Se puso una concentración total de ADN en donde ese bromuro de tidio se va a unir, ¿sí? A esa molécula de ADN. O sea que esta sería nuestra proteína, por así decirlo, nuestra macromolécula, mejor dicho, pues no es una proteína, nada que ver, es ADN, ¿sí? Sería nuestra macromolécula, ¿sí? El ADN. Y el bromuro de tidio sería nuestro ligando. Bien, nos dice, se obtuvieron los siguientes valores de concentración total de bromuro de tidio. Y a partir de estos datos, realice una representación de Scatchard, ¿sí? O sea, nos está pidiendo que grafiquemos, ¿sí? R sobre A en función de R, ¿sí? R sobre A en función de R tenemos que graficar. Y nos dan los datos. ¿Dónde? Nos dan los datos del bromuro de tidio libre, ¿sí? Y el bromuro de tidio unido, que dice sin unirse al ADN y otro unido al ADN. Bueno, el libre sería sin unirse. Y el unido sería el total. En realidad esta diálisis dice que se hace en donde se encuentra una zona en donde se tiene ADN. Busqué porque la verdad que no sabía que era el experimento de diálisis donde se tiene ADN y se agrega, están separados por una barrera semipermeable y se agrega el bromuro de tidio, ¿sí? Entonces, en la zona donde se agrega el bromuro de tidio sería la zona sin ADN, donde tenemos el bromuro de tidio libre, sin unirse, y una vez que se produce, ¿sí? Se va produciendo el proceso de diálisis, como esta es una barrera semipermeable donde pasan pequeñas moléculas como el bromuro de tidio, pero no el ADN, el bromuro de tidio pasa y se une al ADN,
¿sí? Formando la unión, el bromuro de tidio y ADN, hasta unirse a todos los sitios de unión. Después sigue pasando y queda también bromuro de tidio sin unirse, ¿sí? O sea que acá, del lado donde tenemos la hebra de ADN, sí tenemos la concentración total, o se puede determinar la concentración total de bromuro de tidio, mientras que en la otra se determina solamente la concentración de bromuro. Donde no tenemos la hebra de ADN, se puede determinar solamente bromuro de tidio libre. Por eso lo que nosotros tenemos que considerar de esta tabla es que tenemos, por un lado, bromuro de tidio libre, que representaría ¿qué cosa? Nuestro valor de A, ¿sí? A, acuérdense que es ligando libre. Eso es lo que por ahí confunde en estos problemas que no podemos identificar cuál es A, cuál es R y cuál es tal cosa, ¿sí? Entonces, bromuro de tidio libre es igual a A. Bromuro de tidio total, ¿sí? Que sería del lado donde tenemos el ADN, con ADN sería. Acá nos da el total. ¿Nosotros qué necesitamos graficar? R sobre A en función de R, ¿sí? Entonces, versus, no me gusta ponerle versus, pero vamos a ponerle versus R, ¿sí? Donde R, ¿sí? Es igual a ¿qué? A, al complejo unido, es decir, proteína ligando, ¿sí? Que sería lo que se une, el bromuro de tidio unido al ADN. ¿Cómo vamos a sacar eso? Sobre la concentración de la macromolécula total, ¿sí? Toda la fórmula de la macromolécula, que sería la macromolécula total, que en este caso nos dan como dato 1 micromolar. Entonces, lo que nosotros necesitamos para calcular R, necesitamos la cantidad de bromuro de tidio unido. ¿Cómo podemos sacar a partir del bromuro de tidio total y libre, cómo podemos sacar el unido? ¿Cómo sacarían? Si tiene bromuro de tidio libre y bromuro de tidio. Restando. Exactamente, haciendo la resta. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Con estos datos van a tener que hacer un cuadrito en donde tengan bromuro de tidio unido, que va a ser la diferencia, el total, ¿sí? El total menos el libre nos va a dar el bromuro de tidio unido, ¿sí? O sea que van a tener que hacer 0,292 menos 0,042, 0,25. Luego, para este valor 0,590, 0, menos 0,092, así van a obtener los valores de bromuro de tidio, ¿sí? Unido. Y R, saben que es la concentración del ligando unido sobre la concentración total de la macromolécula, ¿sí? Como nosotros ya tenemos el unido, tenemos que dividir por la concentración total de la enzima. ¿Cuánto es la concentración total de la macromolécula, perdón? ¿Cuánto es la concentración total de la macromolécula? Que les da como dato en el problema. 1 micromolar. 1 micromolar. Entonces, R va a ser igual a la concentración de bromuro de tidio total. Perdón, unido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser lo unido dividido 1. Lo unido dividido 1. Entonces todo, en todos los valores nos va a dar el mismo. Entonces tenemos el valor de R, ¿sí? Cada uno de los valores de R
Y nos falta, para graficar Scatchard, necesitamos graficar R sobre A en función de R. Entonces sabemos que A es la cantidad de nuestro ligando libre, entonces A es igual al libre, de tal manera que R dividido cada uno de los valores de A o de bromuro de etidio libre nos va a dar la relación R sobre A. Y ahí sí tienen todos los valores, ¿sí? Van a graficar esto en el eje Y, esto en el eje de las X, y van a poder tener su gráfico de Scatchard. ¿Se entiende cómo tienen que hacer? Sí, profe. Bien. Una vez que grafican, ahí interpretan el gráfico, ¿sí? Acuérdense que en este gráfico de Scatchard, ¿sí? La pendiente es igual a menos 1 sobre KD, ¿sí? Entonces le pueden pedir el valor de la constante de disociación y el número de sitios de unión, ¿sí? Con la ordenada al origen otra vez. No pueden cortar el gráfico porque tienen que hallar la ordenada. Acá más o menos. Sí, que básicamente más o menos le da cercano a 6 la ordenada al origen. ¿Sí? Que la ordenada al origen era igual a ¿qué? Para Scatchard. N sobre KD. Exactamente. N sobre KD. Por lo tanto, N va a ser el valor de su ordenada, ¿sí? Por KD. Y ahí pueden hallar los sitios de unión y la constante de disociación, ordenada por KD. Vamos a reemplazar los valores para corroborar. KD, ¿a cuánto les da igual? Nuestra pendiente en este caso es igual a menos 1,1684. Entonces, KD va a ser igual a menos 1 sobre la pendiente. KD le tienen que dar aproximadamente 0,85 0,8559 más o menos. ¿Sí? Y N va a ser la ordenada al origen, que acá nos dio 611 por KD. Entonces sería 6,11 por 0,85. Fíjense las unidades, creo que KD les da en unidades de concentración micromolar, ¿sí? Y la ordenada al origen, perdón, R no tiene unidades, ¿sí? Pero A sí tiene unidades de concentración micromolar. Entonces la ordenada al origen le da en concentración micromolar a la menos 1. De tal manera que cuando hayan N, ¿sí? La ordenada al origen tiene unidades 6,1158,
sobre micromolar KD, si hacen el análisis dimensional, le da en unidad de concentración micromolar, entonces 0 por 0,85, 59. 59 micromolar. Y de esa manera hallan N. Micromolar con micromolar se va. Y entonces N no tiene unidades igual que R porque solamente nos indica los números de sitio unión. N nos da 5,22, pero como estamos diciendo número de sitio unión, ¿sí? Directamente se pone el número entero, ¿sí? Porque no podemos tener 5,22 números de sitios unión, ¿sí? O tenemos uno, un sitio unión, dos sitios unión, tres, cuatro, pero no podemos tener como decimales, siempre número entero. ¿Se entiende, chicos? Y eso es lo que tienen que hacer para el problema, para hallar los números de sitio unión y KD. Esto es micromolar. Y lo mismo para el mismo problema, deben probar si se adaptan también para doble recíproca. Es decir, tienen que graficar 1 sobre R en función de 1 sobre A y ver si los datos se adaptan a una función lineal. Si se adaptan, también se puede aplicar doble recíproca. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, perfecto. Y con eso terminamos los problemas para entregar de la guía 6. Y también Profe, con la teórica, ¿sí? una duda acerca del punto 5. Sí. ¿Cómo se hacía para calcular el volumen de absorción correspondiente al recubrimiento superficial completo? Y BM, Ah, es BM. es BM, exactamente. Fíjense que acá cuando hacemos la deducción, absorción, tengo acá. Es BM, ¿sí? Cuando hacemos la deducción, fíjense, volumen de gas correspondiente a cubrir toda la superficie. Eso es BM. Ok, gracias. Perfecto. Bien. Cualquier duda, chicos, nos avisan. Sí, éxitos para los que rinden, no sé si rinden hoy o mañana, nos están avisando cualquier cosita. Vale, profe. Chau, chau. ¿Vale? Nos Gracias, vemos. profe.